Pero la palabra apóstol viene del griego apostelo, que significa enviar en pos de sí o de parte de, que a su vez se deriva de apóstolos, un mensajero especial, un delegado, un comisionado para una tarea específica, uno que es enviado con un mensaje. En un sentido más restringido, la palabra se emplea con un significado similar a la del hebreo shaliach. Aquí no se trata de un simple enviado, sino de un apoderado que posee por delegación la autoridad de quien lo envió. Entonces, hay dos cosas aquí. Número uno, como ministerio como tal, en ese sentido, encajan los 12, como tú bien los decías, por ser los 12 escogidos por el Señor, y se incluye, y que él mismo dice que él fue incluido como un abortivo, el apóstol Pablo, como apóstoles del Señor, como ministerio apostólico, y vamos a explicar un poquito más en qué consistía ese llamamiento de estas personas. Ahora bien, la iglesia como tal es apostólica. ¿En qué sentido? Nosotros hemos sido llamados, hemos sido enviados al mundo. Somos enviados. No en el sentido de ministerio para establecimiento jerárquico, Carlos, sino de que la iglesia apostólica, porque la iglesia se sustenta, se fundamenta en el mensaje del Señor, el mensaje de la iglesia apostólica, porque el fundamento de la iglesia fue establecido por profetas y apóstoles y somos enviados al mundo. En ese sentido, la iglesia es apostólica, pero no de manera jerárquica o que ahora hay apóstoles como los que Dios levantó en ese momento. Entonces, ¿qué pasaba con estas personas? ¿Qué había de particularidad con ellos? Estos fueron testigos de ver a Jesús resucitado. Fueron delegados personalmente por él. Y en ese sentido, número uno, era un ministerio que se le había dado autoridad porque estaban para dirigir la iglesia que acababa de nacer. Número dos, porque ellos fueron utilizados por Dios para crear y apoyar los escritos que más tarde conformaron el Nuevo Testamento. Y sobre todo, es un ministerio irrepetible. Algunos datos que yo considero que son muy importantes tratando un tema como este son los siguientes. Por ejemplo, Carlos y ustedes que están viendo el programa, según la historia del cristianismo, porque aquí, bueno, antes de entrar ahí, un paréntesis importante. Mucha gente, porque uno ha debatido este tipo de temas con personas y dicen, no, porque no es como un apostolado moderno de ahora, no. Nosotros estamos hablando de restablecimiento de ese apostolado, ok. Pero si eso fuera verdad, que la Biblia habla de la sucesión de los apóstoles, la historia del cristianismo debería darnos luz, porque la historia del cristianismo, el cristianismo tiene su historia y estamos hablando que esa historia, aunque incluye a los apóstoles del Señor, claro está, y que están plenamente plasmados en la palabra como tal, pero también incluye el desarrollo de la iglesia y de datos que no están en la Biblia, pero que nos permiten mirar cómo esa simiente que se echó, esa zapata, cómo se fue edificando a través del tiempo. Claro, nunca nada que veamos en la historia del cristianismo estará por encima de la palabra de Dios, pero es importante mirar la historia para ver cómo la iglesia se fue desarrollando y aquellos que estuvieron más cerca que nosotros de esos primeros apóstoles, cómo fueron llevando esas enseñanzas también. Entonces, en esa parte, según la historia del cristianismo, no hay datos históricos de que se hubiesen
de que hubiesen sucesores del oficio de apóstol en el sentido de autoridad de la iglesia. No existe. Luego de la muerte de Juan, el último de los apóstoles, escogidos directamente por el Señor en el año 100 aproximadamente después de Cristo, ninguno de los líderes que siguieron a los apóstoles, que fueron incluso que fueron discípulos de ellos, algunos fueron discípulos de ellos, menciona en sus cartas dirigidas a creyentes de iglesias que hubiese apóstoles establecidos para dirigir la iglesia del segundo siglo. No hay eso. Lo que sí se registra en la historia del cristianismo es que ya para el siglo segundo aumentaba una tendencia de elevar a un obispo, o sea, a un pastor, pero empezaron a usar el término obispo sobre sus compañeros ancianos. Y esto, más que ser influenciado por la Biblia, la influencia fue por el sistema jerárquico del Imperio Romano. Porque la palabra, cabe resaltar que cuando veamos en la Biblia la palabra obispo, anciano y pastor, se refiere a la misma persona en el Nuevo Testamento. Lo que pasa es que son características de un mismo oficio. Entonces, eso sí se dio, pero eso no se dio por la palabra. Eso se dio porque el mundo empezó a permear el cristianismo y lamentablemente se empezó a dar esto, y esto al final desencadenó en el establecimiento del papado, cuando viene la mezcla con el paganismo, que es de donde surge la Iglesia Católica, donde el obispo de Roma se constituye en superior a los demás obispos. Pero esto, vuelvo y repito, no fue por una enseñanza de doctrina bíblica, sino más bien por una influencia del mundo a la iglesia. Otro punto importante que sigue la misma línea es que en la historia no registra que los líderes que siguieron a los apóstoles, como fueron Ignacio de Antioquía, Policarpo de Esmirna, Orígenes de Alejandría, Ireneo de León y otros, utilizaran el título apóstoles, sino obispos. Ellos usaban el término obispos, pastores. Y le vinieron a llamar padres apostólicos, porque así se conoce, le dicen a ellos padres apostólicos, pero eso no fue por la Biblia. Eso fue que en el 1672 hubo una obra escrita por Jean-Baptiste Corbelier titulada Padres de la Edad Apostólica. O sea, es en el 1672, porque ahora la gente habla, no, los padres de la iglesia, refiriéndose a esas personas. Pero eso de los padres de la iglesia, estamos hablando que fue en el siglo XVII, de una obra escrita donde surge el término, y de ahí se toma ese término, que no es un término bíblico. Correcto. Ellos no son los padres de la iglesia como tal, sino que el padre de la iglesia es Jesús, el dueño de la iglesia. Pero eso se empezó a utilizar y mucha gente dice, no, porque los padres de la iglesia, pero ellos no son padres de la iglesia. El papá de la iglesia es Jesucristo. Así mismo. El dueño de la iglesia. La iglesia cristiana, incluyendo los reformadores del siglo XVI, no utilizaron por más de 1990 años aproximadamente el título de apóstol o el ministerio apostólico en sentido jerárquico. Eso no aparece. Para referirse a los gobernantes de la iglesia. Entonces mi pregunta es, y esa es la pregunta que yo le hago a aquellos que están mirando, que lo hacemos esto con mucho respeto, pero buscando la verdad, porque aquí estamos para desenmascarar la mentira, para exponer la verdad. Y yo le pregunto a ustedes, y aceptamos. Por 1900 años la iglesia no utilizó eso. ¿Por qué yo lo tengo que aceptar ahora? Cabe resaltar que cuando decimos falsos apóstoles, aunque quizá le va a sonar duro a algunos, respetando a las personas como tal, ahí entra todo el que hoy día se llama apóstol, bíblicamente hablando. Usted ha decidido llamarse apóstol, la Biblia le llama falso apóstol.